Muy buenas noches tengan todos, todas ustedes. Es un verdadero placer estar esta noche en esta bellísima ciudad que para mí pues es como mi ciudad, por la gran cercanía que tenemos entre México, Guatemala, tanto como país como ciudad. Quiero agradecer en primer lugar a los colegas de AGEFINSA por la oportunidad que nos brindan de estar esta noche con ustedes y como se señalaba hace un momento, esta evidencia tiene que ver con microbiota, tiene que ver con probióticos. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar esta noche acompañándonos. También a nivel remoto quiero agradecer a los colegas de Salvador, a los colegas de Honduras y a los colegas de Guatemala que están remotos por la posibilidad que nos brindan de estar por acá. Y sí, efectivamente hemos tenido la fortuna de colaborar con los colegas de Centroamérica y conozco muy bien las publicaciones de Dimas Rosas, por ejemplo, en Frontiers, que es una extraordinaria publicación que tienen ustedes como grupo. Muchas felicidades. El día de hoy me pidieron mis colegas de AGEFINSA que platicara con ustedes un poquito, combinando lo de microbiota, combinando lo de probióticos y combinando lo de vitamina D, para tratar de hacer una conjunción de la evidencia y cómo la evidencia cada vez nos va ayudando más a la toma diaria de decisiones. Su servidor, ustedes pueden ver aquí mi correo electrónico. Quiero en primer lugar, a nombre del International Scientific Council for Probiotics, declarar potenciales conflictos de interés. Ustedes pueden ver mis potenciales conflictos de intereses para dar esta charla esta noche, donde he colaborado con algunas compañías que se dedican a investigar, que se dedican a publicar, que se dedican a dar pláticas como esta en el terreno de microbiota probióticos. Pero también quiero declarar que lo que yo voy a platicar con ustedes es 100% basado en la evidencia. Las recomendaciones que yo voy a dar son recomendaciones que han venido siendo publicadas, que hemos venido armonizando en ese sentido. Y yo antes que empezar la plática quiero mencionarles 3 mensajes fundamentales. Los 3 mensajes fundamentales que yo quiero que nos llevemos en los próximos 35, máximo 40 minutos, es la importancia que cada vez juega la microbiota en el concepto de salud y enfermedad. En segundo lugar, cómo la microbiota y particularmente los probióticos basados en la evidencia nos han venido ayudando, como ya lo señalaba el maestro Palacios, en las diferentes condiciones de salud y enfermedad del ser humano en sus diferentes ventanas de la vida. Desde la mujer embarazada, el niño lactando, el escolar y así sucesivamente, y llegando a la etapa de la adultez joven y la adultez en plenitud. Y en tercer lugar, que es el 80% de la charla de esta noche, pivotar el papel fundamental que puede jugar la vitamina D, y desde este momento voy a quitar la palabra vitamina y le voy a hablar de hormona, porque en realidad mal hacemos en llamarle vitamina, es una hormona, como lo vamos a ver, y cómo cuando se junta vitamina D y microbiota, cada vez estamos descubriendo una magia que estaba oculta y que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces el tercer mensaje es cómo vitamina D y microbiota hacen una interacción verdaderamente importante para ayudarnos en muchos campos de la salud y de la enfermedad. Voy a empezar con este cartón, con esta caricatura. Es una caricatura publicada por un colega mío de Holanda, de Países Bajos, que es el doctor William de Vos. Y quiero ponerles esta diapositiva por 2 mensajes fundamentales. Nada más déjenme activar el puntero láser. El mensaje de la extrema izquierda es un mensaje que a mí me gusta mucho y que de una u otra manera nos habla del dinamismo de la microbiota. Fíjense bien, si nosotros nos vamos moviendo de la boca al ano, vean ustedes cómo la concentración de bacterioma, la concentración de viroma,
la concentración de bacteriófagos y de micobioma van cambiando de manera dinámica y no es lo mismo en concentración unidades formadoras de colonias 10⁹ que podemos tener en la cavidad oral. Y conforme vamos bajando, cómo se va modificando la concentración de microbiota que podemos tener en el esófago, que podemos tener en el estómago, que podemos tener en el intestino delgado y así sucesivamente. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene una reflexión verdaderamente importante y que de una u otra manera se traduce en la extrema derecha cuando cada vez más y más vamos identificando cuáles son las múltiples funciones, cuáles son las diferentes cascadas metabólicas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, de sobreexpresión, subexpresión de marcadores, como está señalado en ese gráfico de pastel donde viene la posible interacción metabólica, el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, la inmunomodulación, las alteraciones en el metabolismo del triptófano, etcétera, etcétera. Y que de una u otra manera esto señala algo que es muy importante para la plática de esta noche y uno de los 3 mensajes fundamentales. A diferencia de lo que se señalaba hace algunos años, donde nosotros decíamos, a ver, la microbiota es el conjunto de microorganismos en una concentración de 10⁷ o 1 trillón de microorganismos. Conforme hemos venido identificando, conforme se ha venido generando más y más conocimiento, en realidad nosotros vamos identificando que hay un sinfín de interacciones, hay un sinfín de mecanismos donde cada vez más y de una manera mucho más profunda, nosotros vamos identificando que puede haber interacciones complejas, que no solo en la esfera de inmunomodulación, como generalmente es el mensaje que en el 80% de las veces damos cuando nos invitan a hablar de probióticos y de microbiota y de la interacción con los trastornos del eje cerebro-intestino-microbioma o de la protección contra la diarrea por antibióticos. Fíjense bien esta segunda caricatura que está extraída de este mismo artículo de William DeVos hace un par de años, donde en la parte baja, en la extrema derecha, están las condiciones, perdón, en la extrema izquierda están las condiciones ideales de una microbiota saludable, hablando de un equilibrio entre lo que son los patobiontes por un lado y por el otro lado todo este aspecto que cada vez más y más vamos identificando y cómo cuando lo traducimos en la parte baja de la extrema izquierda, lo que se llama un intestino sano, ustedes pueden ver cómo el metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de la insulina, el metabolismo de los lípidos lleva un perfecto equilibrio, contrario a lo que ocurre en la extrema derecha, cuando la relación, cuando la interacción, cuando el dinamismo y cuando esta estabilidad de viroma, de bacterioma, etcétera, se pierde. Empezamos a ver en el hígado, empezamos a ver en el tejido adiposo, empezamos a ver en el músculo, empezamos a ver en el sistema nervioso central, cómo se pierde realmente este equilibrio. En ese sentido, para no quedarnos prácticamente toda la noche hablando de un concepto demasiado amplio, yo quiero centrar el resto de mi plática de esta noche en un aspecto fundamental. Y este aspecto fundamental es la manera en la cual hemos venido aprendiendo a lo largo de los años. Fíjense, la caricatura que está puesta en la extrema izquierda es una caricatura extraída de un paper de Carolina Maldonado Galeano de 2019. Y el paper, un año después, nada más un año después, publicado por Sarah Clark en Current Opinion en Immunology. Entonces fíjense ustedes en la extrema izquierda lo que ya prácticamente les hemos repetido ad náusea, de los múltiples mecanismos de cómo bacterioma, de cómo viroma, de cómo micobioma, benéficos para la salud,
establecen interacciones no solo en cuanto llegan a la lumen intestinal, sino en cuanto establecen una comunicación estrecha con los enterocitos, en la placa de Peyer, a nivel de la célula dendrítica o inclusive con la interacción con la célula globosa, y cómo esto se traduce río arriba o río abajo en los aspectos de inmunomodulación, en los aspectos de inmunopotenciación, y cómo esto lo hemos venido utilizando, lo hemos venido capitalizando, los que de una u otra manera nos dedicamos a la medicina translacional, a la medicina personalizada, para precisamente ir tomando todo este conocimiento de ciencia básica y llevarlo a la arena clínica de la toma de decisiones. Fíjense cómo hace algunos años hablábamos de la interacción de bacterioma, el crosstalk o la comunicación cruzada con la célula dendrítica, y cómo esto generaba una maduración acelerada del linfocito B, por un lado, y luego este cambio de TH1, TH2 para el fenómeno de inmunomodulación, pero a nivel digestivo, asumiendo que el 80% del sistema inmunitario está a nivel del tubo digestivo. Pero ahora vean, tanto en esta diapositiva en la extrema derecha como en las dos diapositivas que siguen, cómo cada vez más vamos entendiendo que esta situación que focalizábamos a nivel del tubo digestivo ahora la vamos extendiendo a otros sistemas y a otros tejidos del organismo. Entonces, en la publicación de Sarah Clark, la de la extrema derecha, fíjense que a manera de espejo de lo que ocurre en el tubo digestivo, vean que cuando nos vamos a vía respiratoria alta o vía respiratoria baja, también hay una relación perfecta entre microbioma, microbiota, a nivel de los epitelios respiratorios, y cómo hay producción de antibióticos naturales, aquí se los demuestro en la parte superior, bacteriocinas, lugduninas, ácidos grasos libres, etcétera, etcétera, que por un lado, cuando establecen una relación con el patógeno oportunista, reducen la viabilidad del mismo, por un lado, o río abajo, ustedes lo pueden ver como en esta interacción de la bacterioma con el macrófago alveolar, empieza el desencadenamiento de la cascada de radicales libres de oxígeno, y eso nos lleva, por un lado, precisamente a modular el fenómeno inflamatorio, y por el otro lado, la maduración de T-rex, de linfocitos T reguladores, y como la producción de algunas citocinas como interleucina 22, que estuvo tan de boga ahora con la infección por SARS-CoV-2, cómo modula también el crecimiento patogénico a nivel respiratorio. Conforme hemos venido avanzando, vean ustedes esta publicación es muy reciente, es de aproximadamente hace un mes y medio, en Current Opinion Microbiology, de la doctora Siger Drigot y su grupo de colaboradores. Entonces ahora vean cómo cada vez más inclusive vamos identificando cómo, dependiendo del patógeno, del patobionte o de la bacteria benéfica que nosotros tengamos a nivel de la vía respiratoria, no es lo mismo la actividad antiinflamatoria que Salivarus, Corynebacteria, Epidermidis, Hemolyticus pueden producir, sino que inclusive cuando nos vamos inclusive río abajo y nos metemos al interior del alveolo, esta es otro cartoon, otra caricatura de la misma publicación, fíjense cómo al interior del alveolo, ahora ya no estamos hablando del enterocito, ahora estamos hablando del alveolo a nivel respiratorio. Fíjense, primero que nada nos vamos de la derecha hacia la izquierda, todas esas ventanas de color verde que están en esta árbol de interacciones. Dependiendo de lo que se vaya aprendiendo en color verde o en color rojo, es la manera en la cual dentro del alveolo el fenómeno proinflamatorio, antiinflamatorio, inmunomodulador, dependiendo de microbiota, puede ir relacionándose con un mejor control o con una mala evolución de las infecciones respiratorias en el ser humano.
En ese sentido, pues, hemos llegado, y estoy terminando la primera mitad de la charla, a establecer en un fenómeno integrativo, así como tenemos en la mano y lo tenemos ya bien identificado el fenómeno de interacciones cerebro, intestino, microbiota. Así, de manera muy clara, cada vez más y más se va consolidando lo que es la interacción intestino, pulmón, microbiota. Y cómo lo que nosotros hacemos a nivel del intestino, desde el punto de vista de microbiota saludable, microbiota no saludable, fíjense cómo en la parte media de la diapositiva, a través de una interacción de microbioma metabolómica, proteómica y lipidómica, o sea, cuando nosotros empezamos a hablar de metabolismo de ácidos grasos de cadena corta y todo cómo los metabolitos van río arriba y río abajo, eso se llama lipidómica. Cómo la lipidómica en este momento juega un papel fundamental para, a través de señalización remota, los fenómenos de fagocitosis, de opsonización, de netosis, de apoptosis, etcétera, etcétera, a nivel del tejido pulmonar, se pueden ir modulando de manera río arriba o de manera río abajo. Y lo más excitante, así como hablamos de cerebro, intestino, microbioma, y ahorita yo les estoy hablando de intestino, pulmón, microbiota, así también podemos hablar de la interacción intestino, hígado, microbiota, intestino, encéfalo, microbiota, y es como empezamos a entender el mundo de las interacciones múltiples. En ese sentido, yo quisiera dedicar el resto del tiempo que me queda precisamente hablarles de un tercer mensaje, que es un mensaje muy importante, en el sentido de cómo en este modelo de microbiota, de probióticos y de interacciones, la vitamina D, la hormona mal llamada vitamina D, juega un papel sinergístico fundamental. Y para ello voy a empezar con una diapositiva vieja, 2017, Molecular and Cellular Endocrinology, donde de manera muy clara nos hablan, y luego la voy a concatenar con la siguiente diapositiva, de cómo a lo largo de la evolución de las especies, muchas de las sustancias, muchas de las hormonas, muchas de las vitaminas que nosotros hemos venido aprovechando, prácticamente nos han venido ayudando al fenómeno de la coevolución. En su momento, no es el momento de esta noche, platicaré con ustedes de cómo Limosil, Lactobacillus reuteri ha venido coevolucionando con nosotros, y ha venido brincando de los cerdos a las aves, de las aves a los roedores, de los roedores al neandertal, al homo sapiens, al cromañón, y cómo a través de relojes genéticos hemos venido aprendiendo el fenómeno de la coevolución. Y en ese sentido, pues, está vitamina D. Desde un punto de vista muy simplista, hormona vitamina D tiene un gran papel en el fenómeno inmunomodulador. Desde hace muchísimos años sabemos en la parte superior izquierda que vitamina D modula actividad de monocitos macrófagos, modula y permite el incremento de la fagocitosis, modula la capacidad estimuladora específica de los linfocitos T-rex, pero al mismo tiempo en la extrema superior derecha, vitamina hormona D modula la actividad del linfocito B, favorece el fenómeno de apoptosis, modula la actividad de la célula plasmática. Y no se diga, acuérdense que célula dendrítica en la interacción microbiota-intestino es fundamental para el fenómeno de modulación inmunopotenciadora. Entonces fíjense que por un lado también vitamina D activa célula dendrítica con todo lo que ustedes están viendo en la parte inferior derecha, de tal manera que cuando nosotros reflexionamos y hablamos de vitamina hormona D, primero que nada nos tenemos que ir y hablar un poquito de la paleontología. Es una diapositiva, 10 segundos, les prometo que no los voy a embrollar más con paleontología.
Fíjense que vitamina D siempre ha sido una hormona clave para que las especies hayamos evolucionado. De ser organismos unicelulares y de ser organismos pluricelulares en el mar, gelatinosos, con poca capacidad de salir del mar y arrastrarnos, la hormona vitamina D empezó a jugar un papel fundamental desde la parte inferior izquierda cuando éramos fitoplancton, y cómo gracias a que fue habiendo un cambio que ustedes lo pueden ver en la parte inferior derecha en estos alfa hélices y beta plegados, cómo hormona vitamina D primitiva fue evolucionando hasta convertirse en una hormona madura altamente evolutiva a lo largo de la evolución de las especies, y nos permitió que los organismos unicelulares, pluripotenciales, pluricelulares, fuéramos evolucionando y fuéramos capaces de salir del mar, porque empezamos a tener esqueleto rígido, y después de salir del mar y arrastrarnos un rato, fuéramos capaces de adoptar huesos fuertes que nos permitieron subirnos a los árboles, evitar que nos comieran los tigres dientes de sable, etcétera, etcétera, de tal manera que llegó el momento máximo, el culmen, y eso es algo de lo que les quiero platicar, de tal manera que la hormona vitamina D llegó a un momento de la evolución donde empezó a adquirir una expresión epigenética, como ustedes lo pueden ver en la parte central que dice BDR, el receptor de la vitamina D, y donde río hacia la izquierda y río hacia la derecha, empezó a ser capaz de ayudarle a los genes a dictar cuáles eran los productos que tenían que empezar a expresar. En ese sentido, desde el punto de vista de la arena clínica, a lo largo de los años, y los voy a llevar muy rápido, 6, 7 diapositivas, en un conteo de la evidencia clínica que nosotros tenemos, se ha demostrado a lo largo de los años cómo gracias a esta coevolución de la hormona D y el ser humano, el fenómeno inmunomodulador y de inmunoprotección de vitamina D nos ha ayudado. Y entonces en este momento sabemos por evidencias sólidas y robustas que la vitamina D y la suplementación temprana con vitamina D reduce en chicos en riesgo de enfermedad alérgica el riesgo de asma bronquial. En segundo lugar, desde el punto de vista de las infecciones, también se ha demostrado por todas esas evidencias que ustedes pueden ver en esta revisión sistemática con metaanálisis. Fíjense dónde está el rombo, este rombo transparente. No sé si la computadora está permitiendo que lo punteemos, no sé si lo están viendo ustedes. Fíjense bien este rombo donde se demuestra que también la administración de vitamina D reduce de manera significativa el riesgo de otitis media, reduce de manera significativa la gravedad y la aparición temprana del fenómeno alérgico a nivel cutáneo de dermatitis atópica, y sobre todo desde el punto de vista del tema que nos ocupa el día de hoy, gracias a su efecto inmuno, etcétera. Fíjense donde aquí, este es un metaanálisis donde cada cuadrito de color azul es una publicación. Fíjense cómo se demuestra de manera fehaciente, vean ustedes dónde está el rombo, que es todo el análisis ponderado de estos artículos, que cuando ustedes suplementan tempranamente a un individuo, a un niño, a un adulto joven, etcétera, a un adulto con inmunosenescencia, después de los 65 años, que es un fenómeno natural, la suplementación con vitamina D reduce de manera importante el riesgo de infecciones respiratorias. Hasta aquí yo me quisiera quedar, quisiera que ustedes hicieran 10 segundos de reflexión y luego intentáramos linkear, intentáramos asociar el tema número 1 que estamos hablando de microbiota, efecto de la microbiota en inmunomodulación, y el tema de la vitamina D, de la hormona D en inmunomodulación y reducción del riesgo de las infecciones, y luego contestar las dos últimas preguntas de los 3 mensajes fundamentales.
¿De qué manera pudiera haber una relación entre vitamina hormona D y microbiota? Porque por un lado microbiota inmunomodula y por el otro lado vitamina D inmunomodula, pero habrá una interacción, habrá una relación importante directa entre vitamina D, microbiota y probióticos. Y fíjense que desde hace aproximadamente 13 años, 14 años, empezaron a salir una serie de publicaciones que empezaron a ver dos elementos fundamentales: la cercanía en la coevolución del receptor de vitamina D, ese que les decía yo, VDR, en esta evolución de la vitamina D a nivel epigenético, con un receptor que cada vez adquiere una importancia capital en el control de la inmunomodulación, que es el receptor NF-kappa beta. Y entonces fíjense ustedes que en esta publicación vieja, de hace aproximadamente 14 años, se llegó a identificar que cuando nosotros como seres humanos, por situaciones de oxidación, de estilo de vida, de inmunosenescencia o edades muy tempranas, etcétera, etcétera, nuestros niveles de NF-kappa beta están reducidos. La capacidad del receptor de vitamina D de estar activado y estar expresado de manera adecuada está bajito, y que cuando el nivel de actividad genéticamente expresado del receptor de vitamina D mediado por la actividad de NF-kappa beta está arriba o abajo, la microbiota sufre y la microbiota tiene un perfil totalmente diferente. Y vean que no les estoy platicando mentiras. Fíjense esta publicación. Esta publicación fue 6 años después. En esta publicación lo que les estoy presentando en la extrema derecha es un mapa de calor. Muy sencillo. Lo rojo es que hay mucha población de bacterias en ese individuo. Lo verde, sinónimo de frío, aunque a mí me hubiera gustado azul, es la sensación de más frío, es ausencia de esas taxas de microbiota. Y en la parte baja de la diapositiva, fíjense ustedes, aquí estoy viendo al sujeto que tiene niveles óptimos de vitamina D, es esta columna. La segunda columna, al sujeto que tiene deficiencia de vitamina D, tiene los niveles bajitos, pero no están tan bajos. Y la tercera columna es el sujeto que ya tiene una insuficiencia de vitamina D. Nada más les doy 3 mensajes rápidos que les van a parar los pelos de punta. En México, el 75% de la población, niños, adultos, mujeres embarazadas, 70%, tienen entre deficiencia o tenemos entre deficiencia e insuficiencia de vitamina D. En Chile, el 90% de la población en Chile, publicación de hace 2 años, tiene deficiencia o insuficiencia de vitamina D. No sé cómo andan aquí en Guatemala, a lo mejor por ahí tienen esa información, pero creo que no vamos a andar tan diferentes de los mexicanos. Y fíjense lo que pasa, vean ustedes aquí cómo está el rojo. En el sujeto que tiene buena vitamina D, los niveles de este grupo de bacterias están muy elevados. En el sujeto que tiene deficiencia, todas estas bacterias desaparecieron de su microbioma intestinal y predominan estas. Y en el sujeto que tiene insuficiencia de vitamina D, se perdieron prácticamente todas estas bacterias y predominan todas estas bacterias. La pregunta es, bueno, ¿y eso cómo se traduce? Eso se traduce en lo siguiente, vean ustedes, esta publicación es de hace un año, Frontiers en Bioscience, y en Frontiers en Bioscience nos dice, si tú tienes deficiencia de vitamina D o insuficiencia de vitamina D, aparte de que de manera directa, por el efecto inmunomodulador per se de la vitamina D, debido a los cambios indirectos de la microbiota, lo que va a ocurrir es que a este nivel, que es a nivel epigenético,
la expresión de las proteínas, la expresión de los metabolitos, la expresión de las cascadas lipidómicas, debido a esta falta de señalización epigenética, no se va a producir, y al final del día el individuo va a terminar sufriendo, en vez de tener un fenómeno de eubiosis, la extrema izquierda, con todas sus cascadas inmunorreguladoras, metabólicas, y sobre todo ausencia de inflamación de bajo grado y ausencia de leaky gut, que es la extrema izquierda, el individuo que tiene deficiencia o insuficiencia de vitamina D por las alteraciones que produce en la microbiota, primero que nada sus enterocitos se van a perder. Aquí hay enterocitos perdidos, miren, y al haber enterocitos perdidos o dañados, que son los de color café, el fenómeno de leaky gut, de un intestino donde pasa todo, pues va a estar súper acelerado en el individuo, nada más porque le falta vitamina D y su impacto en la microbiota. Y concomitantemente con ello, fíjense ustedes acá abajo, que a mí me fascina esta línea de investigación, sonulinas, ocludinas, claudinas, caderinas, que son como si fueran las cintas de los zapatos que nos ayudan a cerrar bien el zapato. Cuando falta sonulina, ocludina, claudinas, caderinas, los enterocitos están bien separados y el fenómeno de translocación bacteriana, y ahorita lo van a ver de manera práctica, está verdaderamente acelerado. ¿Eso cómo se traduce en la arena clínica, en la toma de decisiones? Fíjense bien aquí, primero ratitas, ¿Qué pasa cuando yo a una ratita que le pongo una infección, pulmonar por Klebsiella, A, le pongo la infección y no le doy nada, B, le doy vitamina D y le pongo la infección, y C, le pongo un probiótico combinado con vitamina D y le pongo la infección? Entonces fíjense ustedes aquí, este es el modelo. En la parte superior izquierda, este es un análisis de Kaplan y Meyer ajustado por una G cuadrada de log y rank, que demuestra en color azul, si yo no doy vitamina D y no mantengo un estado de buena suficiencia de vitamina D, y luego el individuo se me enferma con una infección por Klebsiella, prácticamente se me va a morir bien rápido, es lo que dice esta línea de color azul. Si yo antes de la infección le doy vitamina D y le mantengo un buen estado de vitamina D, que es esta línea negra, y además le pongo la Klebsiella para inducirle neumonía, va a haber una supervivencia significativamente más importante, es lo que dice este gráfico y este asterisco. La supervivencia es mucho mejor cuando yo mantengo un buen estado de vitamina D. La pregunta es, ¿cómo? Por la lógica ustedes dirían, pues si le diste vitamina D me va a inmunomodular y la inmunomodulación le va a ayudar. Pero fíjense cómo adicionalmente, vean el gráfico de la parte inferior izquierda, cuando se hace conteo bacteriano, buenos y malos, alfa diversidad, beta diversidad y sobre todo patobiontes, fíjense que cuando yo doy vitamina D, el número de patobiontes, el número de patógenos en la vía respiratoria va a ser significativamente menor. ¿Por qué? Porque me va a modular la expresión de factor de necrosis tumoral, me va a modular los niveles de interleucina beta, van a estar significativamente reducidos, y sobre todo los niveles de metaloproteinasas de matriz, que cada vez identificamos que juegan un papel muy importante. Las metaloproteinasas de matriz van a estar significativamente reducidas. ¿Por qué se produce eso? Se produce, ustedes véanlo aquí, no es lo mismo al sujeto que no le doy vitamina D, que tiene muy poquitos rojos, así de manera muy rápida, al sujeto que lo empiezo a repletar con vitamina D, y que cuando yo coexiste vitamina D con una infección, que son estas ratitas, el patrón de microbiota se modula de manera muy interesante. De manera secundaria, estoy terminando, agradeciéndoles la atención.
como que tienen un micrófono prendido remoto, para que les digan, ¿no? Que apaguen su micrófono en el Zoom. Estoy escuchando aquí que saquen al perrito o algo así. A lo mejor se está refiriendo a mí. La segunda evidencia también en ratitas, para pasarnos a la arena clínica de recomendaciones prácticas, está en esta segunda publicación. Esta segunda publicación a mí me gusta mucho, van a ver, porque para mí este es un orgasmo mental. En esta publicación de Fu Cheng Wan de Microorganism en 2021, lo que ellos hacen, y empieza la parte práctica, ellos dicen, a ver, voy a combinar vitamina D con Lactobacillus rhamnosus. Voy a combinar vitamina D con Bifidobacterium longum. Olvídense ahorita del nombre del probiótico, lo importante es ver dos cosas. Cómo trasladar un concepto de microbiota a algo práctico para ustedes, porque no van a agarrar toneladas de microbiota y se las van a dar al individuo, para eso tenemos probióticos. Pero probióticos cepa específica, dosis específica y frecuencia específica. Entonces lo que ustedes vean aquí, se los voy a mostrar como BD, esa es vitamina D. LGG es Lactobacillus rhamnosus variedad GG. Y lo que ven aquí como BD es vitamina D y BL es Bifidobacterium longum. ¿Qué estamos graficando aquí? Estamos graficando un grupo de ratitas que les administraron Escherichia coli para producir un modelo de sepsis por Escherichia coli. Y luego a un grupo nada más le mantuvieron con la infección, a otro grupo le dieron Rhamnosus con vitamina D, a otro grupo nada más le dieron vitamina D y a otro grupo le dieron Bifidobacterium longum con vitamina D, para demostrar el modelo de interacción de un probiótico con vitamina D. Obvio, si nada más te doy Escherichia coli, aquí estoy graficando muerte por diarrea. Fíjense cómo todas las ratitas que solo les di el patógeno, pues prácticamente se murieron con un score de alta letalidad. Ahora fíjense ustedes aquí cuando yo doy Rhamnosus en los circulitos negros que están aquí, Rhamnosus con vitamina D, como que la mortalidad es menos. Y cuando doy Bifidobacterium longum con vitamina D, fíjense cómo prácticamente todas las ratitas sobrevivieron. Desde el punto de vista nutricional, acá tenemos al grupo control que no estaba infectado en color negro, y acá tenemos en color rosa a las que nada más les dimos Escherichia coli, donde prácticamente pues, quedaron prácticamente se les quitó todo el peso y por eso se nos murieron también. Y entonces fíjense ustedes acá, el más cercano al negro, que es el ideal, nuevamente es la combinatoria de vitamina D con un probiótico específico. Y que conforme empezamos a medir lo que yo les platicaba en esa caricatura donde se pierde la integridad del epitelio, donde hay leaky gut, donde se perdieron los enterocitos, donde sonulina, ocludina, claudina se perdieron, aquí estamos demostrando cómo la integridad epitelial, el número de células globosas, la infiltración de polimorfos nucleares es mucho mejor, mucho más sano cuando ustedes combinan un probiótico con vitamina D. Y eso se explica, por eso les digo que me gusta mucho este artículo, porque este artículo no nada más nos dice, se murieron menos. ¿Y cómo? ¿Por qué? Siguen aquí los perritos. ¿Qué pasó? Etcétera. Fíjense qué está pasando. Hay mejor integridad epitelial, hay mucho mejor histología, al combinar un probiótico con vitamina D. ¿Por qué? Fíjense ustedes aquí, esta es la barra más importante, porque la combinatoria de un probiótico con vitamina D me modula perfiles de inmunocitocinas, interleucina 1 beta a la baja, factor de necrosis tumoral a la baja, y aquí viene la parte culmex del orgasmo mental. La translocación bacteriana prácticamente se reduce de manera importante. Entre más abajo está el gráfico,
hay menos traslocación bacteriana de bacterias del intestino al hígado y bacterias del intestino al vaso. Entonces fíjense ustedes cómo la colonización del hígado por coli que yo administré en el tubo digestivo y que luego la encontré en el hígado es significativamente menor cuando yo doy probiótico con vitamina D, y también en el vaso es mucho menor. Entonces, hasta aquí, ¿qué mensajes llevamos? La importancia de la microbiota, la importancia de la vitamina D como una hormona, y trasladado a la arena clínica como en modelo animal, combinar un probiótico con vitamina D ejerce un papel fundamental en todo lo que yo les estoy explicando. Y ahora la parte importante para ustedes, porque son clínicos, no son microbiólogos, y en seres humanos hay evidencia de probiótico y vitamina D y su impacto en la salud. Y hay una buena noticia. En 2021, hace 3 años, salió esta revisión sistemática con metaanálisis, donde Miriam Abdud y su grupo de colaboradores en Nutrients publicaron esta revisión sistemática. Esta revisión sistemática contiene 7 artículos que fueron publicados antes de 2021 y que demuestran fehacientemente el impacto positivo de dar un probiótico combinado con vitamina D. Lo que seguiría, para mi estilo, ustedes ya me conocen, es ponerles los metaanálisis. ¿Por qué no les pongo metaanálisis? Porque para hacer un metaanálisis necesito al menos 2 artículos hechos con la misma cepa, con la misma dosis y con la misma dosis de vitamina D. Y desafortunadamente cada uno de estos artículos que están viendo ustedes ahí, el de Galleri del 2019, el de Yamilian del 2018, el de Reagan 2018, etcétera, están hechos con diferentes cepas, con diferentes dosis de vitamina D, de tal manera que yo no puedo hacer un metaanálisis, pero sí les puedo platicar lo que se encontró. ¿Qué se encontró? Que hay un efecto positivo de dar un probiótico con vitamina D para reducir la gravedad y la incidencia de infecciones respiratorias en niños. Hay una mejor respuesta a las vacunas en los viejitos mayores de 65 años, así como yo. Y fíjense, para los gastros de adultos que andan por aquí, que los invitaron esta noche, hay una evidencia bellísima que señala que en el sujeto con diabetes mellitus tipo 2 e hígado graso, el adicionar vitamina D con un probiótico específico reduce la progresión acelerada de la diabetes y del hígado graso. Y no sé si por aquí hay gente que le interese la neurociencia. Vitamina D y microbiota reduce la evolución del autismo y reduce la progresión acelerada de algunos tipos de demencia asociada a la senectud. No es el tema de esta noche, porque el tema de esta noche, ¿en qué está? En hablar de cepa específica, de un probiótico específico combinado con vitamina D. Esos son los últimos 5 minutos que me quedan, agradeciéndoles su atención. Quiero hablarles del Limosil Lactobacillus reuteri DSM 17938 en dosis de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias. Fíjense cómo lo dije, Limosil Lactobacillus reuteri DSM 17938 en dosis de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias. ¿Por qué? Porque como médicos generales, como médicos pediatras, como médicos gastroenterólogos de adultos que están aquí invitados esta noche, no podemos decir los probióticos sirven. Eso se decía hace 20 años. Necesitamos tomar evidencia de cepa específica, dosis específica, frecuencia específica para una condición clínica específica. Entonces, eso es lo que dice este paper. Primer paper, Michel Miraglia. Chicos con problemas de inflamación crónica de la vía aérea, asmáticos, fueron aleatorizados a 3 grupos de trabajo. Grupo 1, Limosil Lactobacillus reuteri sin vitamina D.
Segundo grupo, Limosil, Lactobacillus reuteri con vitamina D. Tercer grupo, control. Al final del día, dos variables de desenlace fundamental. Que los chicos respiraran mejor, como un proxy de desinflamación de la vía aérea, medido por lo que se llama FEV1, fracción expirada de aire al primer minuto. Y dos, que a mí me gusta mucho, aunque es dificilísimo medirlo, yo ya he hecho esas investigaciones, fracción exhalada a nivel nasal de óxido nítrico. O sea, les tienes que poner una bolsita en la nariz especial, con un aparato especial, que ahí exhalen y luego llevártelo rápido, porque si no se pierde el nivel de óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre de oxígeno y se pierde en segundos, entonces tienes que correr y meterlo al aparato. Pero al final del día, fíjense lo que pasa. Vean ustedes este gráfico para no hacerles perder más tiempo. Al ingreso al estudio, los dos grupos que recibieron probióticos sin vitamina más reuteri con vitamina estaban muy parecidos en óxido nítrico exhalado. Y después, tiempo 1 y tiempo 2, fíjense cómo se reducen los sujetos que están recibiendo vitamina D y reuteri. El óxido nítrico significa que se desinflamó la vía respiratoria en ese sentido. Segunda publicación, esta publicación no la van a encontrar, y si la encuentran está en Modern Pediatrics, está hecha en ucraniano. Entonces, salvo que aquí haya algún ucraniano y que le sepa al Ciril, está hecha en Ciril. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de traducir del Ciril al inglés este pedacito de la publicación. Para fines prácticos, ¿qué dice? Dice dos cosas que para mí son bellísimas. Salud. Sujetos con deficiencia de vitamina D, sujetos con insuficiencia de vitamina D, ¿se acuerdan? México 70, Chile 90. Lo lógico sería, pues dales vitamina D. Este artículo me gusta por dos cosas. Mamenco comprueba que si yo combino un probiótico con vitamina D y se lo doy a un deficiente o insuficiente de vitamina D, la concentración sérica que alcanzan de vitamina D es mucho mejor cuando combino probiótico y vitamina D. Ahora ya hace lógica, ya entendieron por qué. Toda la interacción que les hablé de vitamina D, receptor de vitamina D, NF, kappa, beta, toda esa caricatura bellísima. Y número dos, vean acá abajo, el estudio de Mamenco. El estudio de Mamenco dice, con una tendencia a las diferencias significativas, este es un valor de 0.07, siempre lo debemos de tener menor de 0.05, señala que los títulos de IgE, en los sujetos que les doy no nada más vitamina D, sino que les doy vitamina D más reuteri, se modula mucho mejor los niveles de IgE en este grupo de niños, lo cual habla de un fenómeno verdaderamente importante. Como sé que aquí en Guatemala no nada más tienen goticas, sino que también ya tienen combinatoria de reuteri con vitamina D en pastillas, les quiero presentar esta publicación, y si esta publicación no sirve, me doy un tiro, porque esta publicación está hecha en sujetos con infección COVID-19, infección por SARS-CoV-2, y cómo combinar reuteri con vitamina D les ayuda primero que nada desde el punto de vista de acortar la evolución clínica, y luego las 3 diapositivas que siguen, ayuda a inmunomodular. Fíjense bien, aquí en rojo, ¿qué estamos describiendo? Que cuando a un sujeto con infección por SARS-CoV-2 y con manifestaciones de COVID-19, yo le doy vitamina D con reuteri DSM 17938, la evolución clínica va a ser más rápida, la gravedad de los síntomas va a ser más rápida, la hospitalización se va a reducir, la gravedad se va a reducir. ¿Y por qué se reduce? Porque me modula niveles de IgG generales, anti-SARS-CoV-2, esto es lo que dice este gráfico, y porque en segundo lugar me modula la titulación de anticuerpos IgG dirigidos específicamente para la fracción RBD de la proteína Spike
de SARS-CoV-2. ¿A poco no está bellísimo? Y si dices, a ver, si en individuos con esta infección de este tamaño como es COVID-19 me lo modula, extrapolemos lo que puede ocurrir en una influenza, en una parainfluenza, en una infección por adenovirus, por rinovirus, por mismo SARS-CoV, pero no SARS-CoV-2, porque año con año nosotros tenemos infecciones por coronavirus, pero no son coronavirus tipo SARS-CoV-2. Y luego, lo mejor de todo, hablando del tema de la inmunomodulación coagregada. Los dos gráficos que siguen son en sujetos vacunados. ¿Qué pasa cuando yo te vacuno y al mismo tiempo que te estoy vacunando, te doy un probiótico con vitamina D al día 14 y al día 28? Y entonces fíjense ustedes cómo se demuestra que los anticuerpos contra SARS-CoV-2 y los posvacunales, esto es día 14 y esto es día 28, se modulan de una manera más importante cuando yo administro vitamina D con Limocil Lactobacillus reuteri. Al final del día, con esto quiero concluir para darles oportunidad a ustedes que me hagan preguntas, comentarios, reproches. Quiero concluir con 3 mensajes fundamentales. La microbiota cada vez más juega un papel fundamental, extrema izquierda, en el concepto de salud-enfermedad. Extrema derecha, la vitamina D, una hormona altamente evolucionada, cada vez más la entendemos por su papel fundamental no solo en la inmunomodulación, sino que extrema izquierda por su relación que ya aprendimos compleja, pero al final es una relación muy trazable en el fenómeno de modulación de la microbiota, y que eso en la arena clínica les permite a ustedes como tomadores de decisiones, pediatras, médicos generales, gastroenterólogos de adultos, empezar a pensar en estas nuevas opciones terapéuticas para el fenómeno de inmunomodulación. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.